batalla estratégica de caballo contra alfil. Esta lucha ha sido siempre muy bien estudiada y atendida por los jugadores, puesto que depende por regla general de qué pieza es mejor o peor según la estructura de peones, lo cual nos permite valorar acertadamente una posición determinada. Tenemos esta posición que surgió en la partida de Abdusattorov y Giri en el Tata Steel Master 2023, reciente, el día 20 de enero, donde se presentó esta posición de una lucha de un caballo bueno contra un alfil malo. Es fácil valorar esta posición. Tenemos un caballo excelente que domina el centro, peones doblados de las negras en la columna C que pueden ser perfectamente capturados y un peón A de las blancas pasado y alejado. Esto evidentemente es fácil, pero ¿cómo se llega aquí? Esto lo vamos a descubrir en esta partida, donde veremos la lucha que se establece desde la apertura y el medio juego para llegar a este final. La lucha se decidió en el final gracias a un mejor caballo contra un alfil malo, pero antes de eso se estableció una batalla estratégica durante el medio juego y comenzó con el movimiento siguiente: E4, E5, caballo F3 y caballo F6. Una defensa Petrov que continuó con caballo por E5. D6, caballo F3, caballo por E4 y C4. Recuerdo que en los años 70 jugué este movimiento y obtuve una bella victoria. Me guié por un artículo que se publicó en la revista cubana Jaque Mate que contenía esta variante y como me gustó, la realicé. Pero vamos a la partida actual, no a la mía, que desgraciadamente la he perdido y no sé dónde está. Pero sigamos. Alfil E7, caballo C3, caballo por C3, D por C3. Mi partida no había continuado así, fue por otra vía. La idea es similar a la línea que surge con caballo C3 en lugar de C4, pero en aquella existe mucha teoría y las negras igualan al igual que aquí, pero con líneas menos empleadas. Continúa el encuentro con el enroque, alfil D3, caballo D7, alfil E3. El plan es idéntico a la línea mencionada: enrocar largo y atacar en el ala del rey. Caballo F6. Lleva el caballo a una posición natural, pero preferible es forzar al blanco al enroque corto con el desplazamiento del caballo a C5 y después de alfil C2, alfil F6 con igualdad. Esta línea prácticamente fuerza a las blancas a enrocar corto. Después de la jugada caballo F6 siguió H3. Limita el desarrollo del alfil a G4. Otra alternativa es el desarrollo de la dama a C2, a lo que seguiría torre E8 y enroque largo, que es un plan a considerar sin temer el desarrollo alfil G4 y rey B1, donde las blancas están ligeramente mejor, porque el cambio alfil por F3 favorece al blanco al quedar con los dos alfiles y la columna G semiabierta para el ataque, lo que compensa sobradamente los peones doblados. Tras el traslado del peón blanco a H3, B6, intentando por supuesto el desarrollo del alfil en la gran diagonal, siguió dama C2. Considerado como una jugada nueva, un movimiento
novedoso y acorde con el plan de enroque largo. Se había jugado anteriormente caballo D4 que condujo a la igualdad. Pero continuemos con nuestro movimiento dama C2, alfil B7, enroque largo y H6. Típico avance para evitar cualquier captura en H7. La continuación G6 cumple con la misma función, pero permitiría el avance H4 con posibilidades de ruptura en H5 en algunas variantes. Tras H6, el blanco respondió con torre H1, como uno de los temas que trataremos en mi sistema de Ninsowi sobre las columnas abiertas. Las blancas ubican la torre en una columna abierta donde es más útil. Sus dos torres están muy bien ubicadas. Torre 8, las negras imitan y ubican la torre en una buena posición. Alfil D4, C5, alfil por F6 y alfil por F6. Con este cambio, en F6 comienza la lucha estratégica entre el alfil de F6 y el caballo de F3. Las blancas dieron un jaque con el alfil en H7. Estos jaques, por regla general, son buenos porque alejan al rey para el futuro final cuando se aproxime esa etapa del juego. Las negras llevaron su rey a H8. Sin embargo, podían haber jugado preferiblemente rey F8 con igualdad, manteniendo el rey más cerca del tablero. Rey H8. Las negras ahora amenazan con jugar G6, atrapando el alfil, lo cual será fácilmente evitado. Teniendo en cuenta el comentario anterior, ya mencionamos que mover el rey a F8 era preferible. Las blancas retrocedieron con su alfil a E4, alfil por E4 y torre por E4. Dos piezas menores más se han cambiado, lo que favorece el plan blanco de jugar por un mejor caballo contra un alfil que, aunque ahora no es malo, lo será en el futuro. Dama D7, caballo D2, A6, rey B1, alfil G5. Temiendo lo que podría sobrevenir a este alfil, intentan cambiarlo, pero no es permitido. El caballo se mueve a F3, alfil F6, dama D3, B5. Un error estratégico tal vez comprensible porque las negras desean jugar B4 para activar su alfil. No obstante, lo mejor era simplificar las torres primero con torre por E4, dama por E4 y torre B8, con la misma idea de jugar B5 y B4. Tras la jugada B5, el blanco respondió con torre por E8 jaque. La ventaja blanca se incrementará con este cambio. Era un grave error, por ejemplo, la captura del peón en D6, debido a dama F5, caballo D2 y la sencilla torre por E4 que gana una pieza. Torre por E8, dama por E8 y caballo D2. Buena jugada. El caballo tiene mayor maniobrabilidad que el alfil y puede pasear de forma agradable por las casillas blancas. Tal vez en alguna ocasión conquistar la casilla D5. De momento se dirige a E4 con el ataque a D6. Puede observar que la captura en D6 por medio de dama por D6 es un grave error por torre D8. Ahora el alfil sí ayuda perfectamente a ganar la partida, gracias al error de las blancas de capturar en D6. Caballo D2, dama E6, caballo E4. Sin dar chances a una lucha igual que podría surgir después de la captura C por B5, A por B5, A3 y torre B8,
y la ruptura en B4 es agradable para las negras. Por lo tanto, caballo E4, alfil E7. Esto es lo mejor. Capturar el peón en C4 con la dama podría llevar al siguiente final: dama por C4, B por C4, caballo por F6, G por F6 y torre por D6, donde la valoración de este final de torre es de ganador para las blancas por su mejor estructura de peones y la pésima que tienen las negras. Por esa razón, no se capturó y se retiró con el alfil a E7, dama D5. Busca correctamente la simplificación de las damas porque su final es superior. Nuevamente, la captura en D6 es un error debido a torre D8, dama E3 y torre por D6, que es perdedor para las blancas. Por esa razón, dama D5 está muy bien planificado, ataca la torre de A8, torre D8, C por B5, A por B5 y F4. Con este avance y el siguiente a F5 se fuerza el cambio de damas porque mantenerlas en el tablero sería más peligroso para el rey negro, quien jugó ahora rey G8. Aquí vemos la importancia de haber dado el jaque con el alfil en H7. Las negras ahora tienen que utilizar tiempo para acercar su rey al centro del tablero. El blanco continuó con F5. Las blancas tienen una fuerte iniciativa y su plan estratégico se cumple sin dificultad. Dama por D5. Favorece a los planes blancos. Tal vez era mejor, no obstante las complicaciones para el rey de las negras, la retirada de dama C8 con un juego más complejo. Ahora el blanco debe continuar con A3, alfil G5 y torre D3, con posibilidades de ataque contra el enroque adversario. Tras el cambio de dama por D5, torre por D5, el final es claramente favorable a las blancas, quienes dominan perfectamente las casillas blancas del centro del tablero y las piezas negras están muy pasivas. Rey F8, si el rey hubiese estado en este momento en esta casilla, hubiesen podido llevar el rey directamente a E8. Siguió B4. Una buena jugada que podría permitir en el futuro un golpe con el avance del peón A4 o C4, con lo cual se puede presentar un peón pasado en el ala de dama. Se amenaza de momento ganar un peón directamente con B por C5. Las negras respondieron con rey E8, necesario para capturar en D8 con el rey y seguir manteniendo la defensa de C5 con el alfil D7. Rey B2, torre D7, G4. El blanco debió intentar en este momento el avance C4, que es un movimiento más fuerte que aparece más adelante y es ganador. G4, reforzando la estructura de peones en el ala del rey, rey D8. Lleva el rey hacia su débil flanco de dama, pero era mejor mantenerse con la torre en D8, después de A3, torre D7, y las blancas mantienen una clara ventaja, pero no tanto como ocurrió en la partida después del rey D8, que fue respondido con el golpe C4. Este golpe permitirá al blanco crear al menos un peón pasado en el extremo izquierdo del tablero. B por C4. La otra alternativa era capturar el peón de B4 con C por B4 y C por B5, que era mejor para las negras en lugar de lo jugado en la partida, pero el blanco también domina todo el juego. Tras la captura B por C4, B por C5, ya aquí el final está perdido. Todas las variantes conducen a gran ventaja de las blancas. D por C5, torre por D7, rey por D7. Hemos llegado
al final ganador por los factores mencionados anteriormente. El caballo es más fuerte que el alfil, a lo que podemos agregar los débiles peones C de las negras y el peón pasado de A2 que requiere mucho cuidado y atención. La partida continuó con rey C3, rey C6, rey por C4, rey B6, A4. El peón peligroso que merece atención. Rey C6, caballo F2, alfil D8, caballo E4. No daña en nada la posición. El negro no tiene salvación ante la pasividad de su alfil y la debilidad de C5. Debo destacar que cualquier cambio del caballo por el alfil conduce a un final de peones con el peón A4 alejado ganador para las blancas. Sin embargo, en lugar del salto nuevamente a E4, era preferible caballo D3, que es considerado como una mayor ventaja que caballo E4. A lo que el negro respondió con alfil E7, A5, alfil D8, A6. Se amenaza caballo D6. Y podemos observar que el rey no puede capturar el caballo debido a que el peón de A6 marcharía a dama. Y una vez el caballo en D6, los peones del ala del rey pueden caer sin mucha dificultad. Este peón de A6 es la carta de triunfo más importante, por eso no era correcto en este momento caballo por C5, por alfil por A5, caballo E4 y alfil D8, con igualdad, debido a que todos los peones están en el mismo flanco. El alfil en este caso es activo para la defensa y no hay posibilidades de crear debilidades en el campo de las negras. Por lo tanto, esta jugada es correcta. Alfil E7, impidiendo caballo D6, caballo C3, alfil G5, caballo B5. En la práctica es la mejor jugada. La propuesta de A7, rey B7, rey por C5 es también ganador, porque tarde o temprano el blanco marchará con su rey a su flanco y capturará los peones de ese sector. Caballo B5, el caballo es muy fuerte en esta posición y nuevamente amenaza caballo D6, alfil E3 y H4. Este avance tiene como fin jugar H5, como veremos, la posibilidad de crear un peón pasado en este sector. Un tema táctico en los finales muy importante conocer. Rey B6, A7, rey B7. El rey estará entretenido con el peón de A7, mientras que el alfil tendrá que mantenerse en el cuidado del ala de rey. H5, rey A8, rey D5, rey B7, rey D6 y C4. El único chance, pero solo retrasará la derrota. Rey D5, alfil por A7, caballo por A7, C3. La última oportunidad para intentar confundir al caballo, pero existen las jugadas intermedias como ya hemos estudiado en algunos de nuestros vídeos. La captura del caballo con rey por A7 conduce después de rey por C4 a un final perdido. Ahora rey B7. En caso de jugar el avance del peón a F6, sigue rey D5 y el rey alcanza a eliminar los peones negros del ala del rey. Pero luego de rey B7 viene un golpe táctico conocido, que es G5. Amenaza pasar un peón por medio de F6. Y ahora es prácticamente forzado jugar F6, pero tras el cambio G por F6, G por F6 y rey D5, el blanco logra capturar los peones restantes de las negras en ese sector de rey. Tras C3, caballo C6, C2 y caballo A5 jaque. Este jaque intermedio decide al evitar la promoción del peón. Rey C7, caballo B3, rey D7 y G5.
Nuevamente el tema táctico de pasar un peón con F6, rey E7 y ahora G por H6. Siempre se debe tener cuidado de no cometer errores en estos finales porque puede conducir al empate. Por ejemplo, no es correcto ahora el tema táctico F6 porque después de G por F6, G por H6, rey F8, las negras logran el empate. Pero después de esta captura, el final es completamente perdido. G por H6, las negras G por H6, rey E5, F6 jaque, rey D5, rey D7, ganando la posición, pero el caballo está para perder tiempo y ganar con la entrada del rey en las casillas críticas del peón de F6 indicado en el tablero con los círculos azules. Después de caballo C1, las negras están forzadas a mover su rey y seguiría rey C6, rey D6, rey E6 y al final el peón de F6 sería capturado y el final fácilmente ganador. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!